Feliz sábado a todos, hermanos. Aquí estamos, la iglesia de Huntington Park, reunidos en un día campestre. Saludos para todos los que se van a conectar. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Sentarse. Be seated. Fue en 1984 cuando por primera vez escuché este himno. It was in 1984, the first time I heard this hymn. Me encantó muchísimo. I loved it very much. Y hasta el día de hoy cantarlo bien. And up to now, I still haven't been able to sing it well. Muchos años. Many years. Much more practice. Sí, se necesita práctica y encontrar las notas en mí. ¿Cuántos de ustedes están contentos, hermanos? How many of you are joyful this morning? No hay problema con el calor, ¿verdad? There's no problem with the heat, right? Tenemos el aire acondicionado por todos lados. We have air conditioning from all Y places. tenemos el gozo en nuestros corazones. We have the joy in our hearts. Ok, vamos a continuar con ese gozo porque vamos a escuchar el servicio de hoy. We're going to continue with that joy because we're listening to the service now. Y especialmente con el título de este servicio. And especially with the title of this service. Que va a ser traído por nuestro hermano David. That will be brought by Brother David. Cuyo título lleva Noticias que traen gozo. Which has the title, News That Brings Joy. Que el Señor bendiga su palabra a través de nuestro hermano David. May the Lord bless His word by our brother. Amen. Good morning, brethren. Happy Sabbath. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. May the peace of the Lord be with us all. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. And as we open, we read Matthew 24:14. Y así como leímos en Mateo 24:14. And it read, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. So this gospel, we know, is another word for good news. Así de que nosotros sabemos que este evangelio son buenas nuevas. How many of you watch the news? ¿Cuántos de vosotros miráis las noticias? I think nowadays most people don't want to see the news anymore. Creo que hoy en día la mayoría de las personas no quieren mirar noticias. How many of you read the newspaper? ¿Cuántos de vosotros leemos el periódico? There's LA Times. De Los Angeles Times. I hope probably looks like nobody now.
aparentemente parece que nadie lo utiliza hoy día. I purchased it. I got this newspaper about a month or two ago to maybe share an idea or an illustration in a kid's story. Este periódico lo compré más o menos como un mes atrás para poder presentar una ilustración para los niños. You know, we have the children's story. Want to share some kind of, visual aid. En una ocasión tuve una historia para los niños y quería demostrar una forma visual de ayuda. So I got this newspaper to talk about the good news. Así de que llevé este periódico para poder así hablar de las buenas nuevas. But in the newspaper itself, Aunque el periódico en sí there is no good news. no trae verdaderamente buenas noticias. I found this highly not related to. It could be. I'm sorry. It wasn't really conducive for the children. Y en realidad no hay mucho para los niños. I'm not sure even I should say this, but it literally, the title says, "Remains Found in Mexico," as in human remains. No sé si inclusive debería de mencionar esto, pero en realidad lo que trae este periódico dice que encontraron los restos de unas personas en México. In other words, there's nothing but death and destruction and pride and greed and envy in the newspapers today. Así de que no hay en realidad nada mejor que muerte, destrucción, envidia y Evil. There's nothing more but nothing but evil that we periódico. find in the news Y today. no es nada más que eso es lo que encontramos dentro de un periódico de este tipo. Can this type of news bring you joy? ¿Pueden esta clase de noticias traeros gozo? The exact opposite, brother. En realidad es lo opuesto. This good news that we're speaking of, Estas buenas noticias de las cuales estamos hablando, the word gospel la palabra evangelio in Greek en hebreo, griego, perdón, is the word evangelion. Que en realidad en el griego la palabra es angelion, evangelion, o sea, evangelio en español. It combines two words. Combina dos palabras It combines angelos, que habla acerca de ángelos o ángeles, which is the word for one announcing news. la cual es la palabra de alguien que anuncia nuevas. And the prefix eu, Y EU, el prefixo eu means joyful. significa gozo. So in other words, Así de que en otras palabras, this word for the gospel in Greek is the one who announces joyful news. así de que esta palabra en griego significa aquel que anuncia buenas o noticias gozosas. Or that rather, news that brings us joy. O en otras palabras, noticias que nos traen gozo. This word gospel was actually not a religious word during the old times. Esta palabra evangelio en realidad no era una palabra religiosa en aquellos tiempos. It had more to do with the weight of history making or life shaping events. En realidad era una palabra que se usaba para hablar acerca de los eventos de la historia. Events that would change your life forever. Eventos que iban a cambiar la vida para siempre de una persona. It was not used for just daily news that would occur. Y no era usado por noticias que se daban todos los días. This word was a special word to indicate that something that would change your life for the rest of for forever. En realidad era una palabra que se utilizaba solamente para dejarles saber a las personas que era una noticia que le iba a cambiar su vida para siempre. So this morning I ask all of us and Así de myself, que en esta mañana yo les pregunto a todos ustedes y a mí mismo, has the good news changed your life forever? ¿han las buenas noticias cambiado tu corazón para siempre? Amen. Amén. The message of forgiveness of sin through the atoning work of Jesus El mensaje del perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo is the essential part of God's plan of salvation. es el plan esencial del plan de Dios. This is the plan of redemption that we see from the very beginning. Este es el plan de redención que buscamos desde un principio. And all those who trust in Jesus,
Y todos aquellos que confían en Jesús will be reconciled to God. van a ser reconciliados a través de Dios. There are three major components. Hay tres componentes mayores. There's more, but these I think are the essential components of this gospel message. Hay más, pero los componentes esenciales de este mensaje de evangelio, del evangelio. And in 1 Corinthians chapter 15, we're going to En go el to libro that. de Primera de Corintios capítulo 15, The Apostle Paul outlines these components. el apóstol Pablo subraya estos componentes. Let us read 1 Corinthians chapter 15. Vayamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, And we're going to read verses 1 through 4. versículos del 1 al 4. I'll read it here. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which ye also are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you the first of all that which also I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, en el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amen. We see in verses 3 and 4 the three essential components. Podemos mirar en los versículos 3 y 4 que hay varios componentes esenciales. We're going to go over three major ones. Y vamos a ir sobre los tres mayores. The first one is that he died for our sins. El primero es que Cristo murió por nuestros pecados. This is very important for us to acknowledge. Esto es muy importante para que nosotros podamos entenderlo. Like this newspaper right here, Como este periódico aquí, this is bad news. estos son malas noticias. And the bad news is Y las malas noticias son that Jesus died. That Jesus died que Jesucristo murió because we are sinners. porque nosotros somos pecadores. If there is good news of the gospel, Y si hay buenas noticias en el Evangelio, we have to accept the bad news first. tenemos primeramente que aceptar las malas noticias. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos hemos pecado y venimos a estar cortos de la gracia de Dios. The reality is, brethren, La realidad es, hermanos, that we sin, que nosotros somos pecadores. either on purpose or by accident. Que ya sea a propósito o por accidente. But the reality is that sin needs to be acknowledged Pero la realidad es de que el pecado debe de ser reconocido by everyone who is seeking salvation. por todos aquellos que buscan la salvación. It makes sense that if we can't be saved if we don't realize that we are lost. Y no puede ser posible que nosotros podamos ser salvos si no realizamos verdaderamente que estamos perdidos. And what is sin, brethren? ¿Y qué es el pecado, hermanos? In 1 John 3, En Primera de Juan, capítulo 3, verse 4, it says, el versículo 4 dice: whosoever committeth transgresseth also the law. cualquiera que ha cometido pecado transgrede la ley de Dios, Sin is the transgression porque of el the law. pecado es la transgresión de la ley. And since sin is transgressing the law, Y si el pecado es la transgresión de la ley, it is God's law that this is based on. es la ley de Dios la cual estamos hablando. Therefore, God makes the definition of what is a sin and what not a sin. Por esta razón venimos a entender que es Dios mismo el que hace la definición de qué es lo que es pecado. We don't have the right to do so Nosotros no tenemos el derecho de hacerlo. because each and every one of us may have a different definition of what is right and what Porque is es wrong. posible de que cada uno de nosotros podamos tener diferente definición de qué es lo correcto o qué es lo equivocado. So if it is therefore based on what we believe,
Por esta razón, si fuera que están pasado esto a lo que nosotros creemos, we will never come to 100% agreement on what is right and wrong. no vendríamos a estar 100% de acuerdo en lo que puede ser correcto y lo que puede ser equivocado. But if we acknowledge and accept that God gets to define what sin is, Pero si nosotros venimos a reconocer que es Dios quien define esto, then we have somewhere to work with. entonces venimos a tener una base con la cual podemos trabajar. Then there's a foundation that we can work upon. Entonces hay una fundación sobre la cual podemos trabajar. We also see in James chapter 4, También podemos ver en el libro de Santiago capítulo 4, verse 17. versículo 17. It says, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amen. Amén. Amén. All this is defined by God, what is sin. Y todo esto no es definición nuestra, sino es definición de Dios en realidad lo que es pecado. And through an honest self-reflection of each and every one of our own lives, Y si nosotros honestamente reflexionamos en cada una de nuestras vidas, we can see just how poor and miserable and blind and naked we are spiritually. vamos a venir a darnos cuenta de cuán espiritualmente somos desnudos y pobres. Therefore, we as sinners, Así que nosotros como pecadores we must acknowledge that we're all on the same page. debemos de entender que todos estamos en la misma página And that we are all guilty before a holy God. y que todos venimos a ser culpables delante del Dios Santo. That's the bad news. Esas son las malas noticias. The good news is Pero las buenas son that in order for that there is forgiveness, que hay perdón, Amén. and that we must acknowledge first our true condition, pero que primeramente debemos de reconocer nuestra verdadera condición, so that we can take the first step in receiving the gospel message. para que así podamos dar el primer paso para poder recibir el mensaje del Evangelio. Without the foundational truth that we have all sinned and fallen short of the glory of God, Sin la fundación principal de reconocer que todos somos pecadores y que venimos a estar cortos de la gloria de Dios, the gospel message will never be complete in us. el Evangelio, el mensaje del Evangelio no vendría a ser completo en nosotros. If we constantly think that what we're doing is good and that we have no errors or that we can't make a mistake, Porque si constantemente nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y que no tenemos errores, or that we think that our mistakes are not as bad as other people's o mistakes, que si posiblemente pensemos que nuestros errores no son como otros errores de otros, then we are just judging by human standards. entonces venimos a empezar a juzgar por estándares humanos. And as we said, we all have different standards. Y como lo dije anteriormente, todos tenemos diferentes And estándares. therefore we will never come to an absolute truth. Y de esta manera no vamos a venir a una completa verdad. And the truth is we are all lost, Y la verdad es que todos estamos perdidos, but we can be found in Jesus Christ. pero podemos ser encontrados en Jesús Cristo. The second component of the gospel mentioned here in the verses that we read of Paul Y el segundo componente de los versículos que hemos leído en el libro de Pablo has to do with the work of Jesus Christ. tiene que ver con el trabajo de Jesucristo. We know that Jesus is both God and man when he was on earth. Nosotros sabemos que Jesucristo no solamente era hombre, sino también Dios mientras estuvo aquí en la tierra. And the Word of God testified many times that Jesus lived a life without sin. Y en la palabra de Dios encontramos muchos testimonios de que Jesucristo vivió aquí sin pecado. Something that we just cannot understand, brothers. Es algo que nosotros verdaderamente no podemos entender, hermanos. We can't comprehend living a sinless life. Nosotros no podemos entender poder vivir esta vida sin pecado. Why? ¿Por qué? Because we're sinners. Porque somos pecadores. It is not something that we can understand, Es algo que no podemos entender. but by faith we can accept that.
pero por fe venimos a aceptarle. We can accept that Jesus lived a sinless life. Y podemos aceptar que Jesucristo vivió una vida sin pecado. And because of that, Y por causa de eso, He is the only one es el único that could die que puede morir instead of us. o que murió en vez de nosotros. He is the only one Él es el único that could be worthy of payment for our transgression. que puede valer el pago de nuestras transgresiones. And all of us who accept His sacrifice Y todos aquellos que aceptamos su sacrificio by faith por fe, can inherit the kingdom of God podemos alcanzar el reino de Dios and become His children. y podemos venir a ser sus hijos. Who wants to be children of the King? ¿Y quién quiere ser hijo del reino? Amén. Amen. Amén. What must we do? ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Believe the word of Creer la palabra de Dios. God. Believe will bring about an increase in our faith. Creer para que así pueda ser aumentada nuestra fe. And by that faith, we can be transformed and no longer be the same as we were before. Y que a través de esa fe podamos ser transformados y ya no podamos vivir en otra forma. Allow the Holy Spirit to work in us. Para así poder permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Because being sinners, we have no idea how to be holy. Porque siendo pecadores verdaderamente no tenemos idea de cómo podemos ser santos. Our heart is always selfish and sinful. Nuestros corazones están siempre, siempre pecaminosos y egoístas. But if we allow the Holy Spirit to work in us, Pero si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, then not only ourselves, but others will see the fruit of the Holy Spirit. no solamente nosotros, sino que otras personas podrán ver en nosotros el trabajo, los frutos del Espíritu Santo. Then everything we do will be for His honor, His glory. Y de esta manera todo lo que en realidad vengamos a hacer va a ser para alabanza y gloria de Él. Now the third and I think most important aspect of this gospel message Y la tercera, y creo yo que es la parte más importante de este mensaje del Evangelio, is the resurrection of Christ. es la resurrección de Jesucristo. We see, even in the animal kingdom, Podemos nosotros mirar aún en el reino animal that a mother is willing to sacrifice herself for her children. que las madres son capaces de sacrificarse por salvar a sus hijos. As human beings, I know any father here will be willing to lay down his life for his children. Y como humanos, algunos padres pueden dar su vida por sus hijos. So the idea that Christ died for our sins, Así es de que la idea de que Jesucristo murió por nuestros pecados, that Christ died for you and for me, que Cristo murió por ti y por mí, is something that we could understand because we see it in our lives. es algo que podemos entender porque lo vemos en nuestras vidas. But has any father or mother willing to sacrifice their lives for their children, can they resurrect themselves? Pero aún así, cuando una madre o un padre tiene la capacidad de sacrificar su vida por sus hijos, ¿tiene la capacidad de resucitarlos? Absolutely not. Absolutamente no. That is why this gospel message and the resurrection of Jesus Christ Himself has power. Es por esta razón que este mensaje y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en sí mismo tiene poder. Having the power to resurrect Himself Teniendo el poder de poder resucitar el mismo, is even further proof of the power of Jesus Christ as es God. una prueba más fuerte del poder de nuestro Señor Jesucristo como Dios. That only He who was able to create life can therefore resurrect it after death. Así, porque Él fue el único que fue capaz de crear la vida y por la misma razón capaz de resucitar. He was able to reverse the effects of death. Fue solamente Él el que pudo tener la capacidad de invertir la muerte. And only He can remove the permanent effect of death in the lives of Christians. Y solamente Él puede ser capaz de revertir el efecto permanente de la muerte en los que son verdaderamente cristianos. Because those that do not believe in Him will be affected by the second death or the permanent death. Porque aquellos que no creen verdaderamente en Jesucristo van a ser afectados por la segunda muerte.
Christianity is the only belief system on this world La cristiandad es el único sistema que cree en esta tierra that believes that the individual was raised from the dead. que cree que el individuo que resucitó de la muerte. We see all these other world religions, Como podemos ver, todas las demás religiones, that there was an individual they followed. que las cuales siguen algún individuo, They believe them to be a prophet or a holy man. ya sea que crean que es un profeta o un hombre santo, But those individuals have died and are in the grave. que esos individuos a los cuales han seguido han muerto y continúan todavía en las tumbas. None of them have had the power to resurrect themselves. Ninguno de ellos tuvo el poder de poder resucitar por sí mismos. And we have historical written evidence that Jesus rose again on the third day. Y nosotros tenemos prueba evidente dentro de la historia de que Jesucristo resucitó. Do we believe this to be true, brother? Nosotros venimos a creer que esto es verdad, hermanos. Amén. Amen. Many will ask you, why do you believe this to be true? Porque muchos se preguntan por qué esto tiene que ser verdad. Why do we believe it to be true? ¿Por qué creemos que debe de ser verdad? We believe by faith. Porque creemos por fe. That true? ¿No es esto verdad? Were we there as a witness to the resurrection? Nosotros estuvimos ahí como testigos cuando Jesucristo resucitó. Now we do have some eyewitnesses that wrote about it. Nosotros tenemos en la historia otras personas que estuvieron ahí presentes They wrote about it and have it as evidence for us to read. y escribieron en referencia a hecho para que sea evidencia para nosotros poderlo leer. But there comes a time where even that evidence is not enough. Pero muchas veces esa evidencia no resulta ser suficiente. We can only believe by faith. Y entonces así venimos a creer solamente por fe. Because faith is a gift from God. Porque la fe es un don de Dios. To believe something you haven't seen with your own eyes is something special. Porque creer algo que no has visto con tus propios ojos es algo especial. It happens every single day. Y sucede todos los días. And some people say, no, there's nothing you can follow by faith. Y muchas personas dicen que no es algo que se puede seguir por fe. But almost everything in life is by faith. Pero se puede decir que la mayoría de las cosas son por fe. We all arrived here at this park by faith. Porque para empezar nosotros llegamos a este parque por fe. We arrived here and set up, and by faith, we have a tree with enough shade for the day. Y también por fe tenemos un árbol que nos da la suficiente sombra en este día. So for someone saying that we can't live by faith is absurd. Así que si alguien dice que no vivimos por fe, en realidad está diciendo algo absurdo. By faith, we're going to depart from here and arrive home safely, right? Por fe creemos que vamos a partir de aquí y llegar a casa, ¿no es así? By faith. Todo es por We fe. don't have evidence that it's going to happen. No tenemos evidencia de que esto va a suceder. And that doesn't stop us from getting in the car and driving. Pero en realidad nada de eso nos para de poder subirnos al auto y manejar en esa dirección. What I'm trying to say is that faith is a gift from God. Lo que trato de decirles es de que la fe es un don de Dios. What else is a gift from God? ¿Qué más es un don de Dios? The gift of salvation. El regalo de la salvación. We know that the gospel message indicates a way for those that are lost to be saved. Ustedes han de saber, el mensaje del Evangelio nos enseña un camino para que podamos ser salvos. But it is a free gift of God. Y es un regalo de Dios. No one here can buy that salvation. Porque nadie aquí puede comprar esa salvación. There's nothing that we could do to earn it as a wage. Y tampoco no hay nada que podamos ganarlo como que
nos estuvieran pagando por eso. because we've already earned a wage. Porque nosotros ya hemos obtenido una ganancia. What is the wage? ¿Y cuál es cuál es ese pago que hemos obtenido? The wages of sin. Que viene siendo el pago de la muerte. What is the wages of El sin? pago del pecado, perdón. ¿Y cuál es ese pecado? ¿Y cuál es esa paga del pecado? It is death. Es la muerte. So we've already earned a wage. Así de que en sí ya ganamos un pago. Any faithful boss or manager, they're going to pay you your wage. Y así como un fiel patrono o maestro Te van a pagar tus. va a pagar por esa que ya hemos ganado. But instead of receiving that payment, Pero en vez de recibir nosotros ese pago, instead of receiving death, en vez de recibir la muerte, that permanent death we spoke about, esa permanente muerte de la cual estamos hablando, God says that by faith He gives us a free gift of salvation. Dios dice que por la fe nuestra vamos a recibir ese regalo de la salvación. Do we want that salvation? ¿Queremos esa salvación? Amén. Amen. In Romans 10:9 it says, El libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice lo siguiente: if you declare with your mouth, que si declaramos con nuestra boca Jesus is Lord, que el Jesús es el Dios, and believe in your heart that God raised Him from the dead, y creemos en el corazón de que Jesús lo resucitó de los muertos, you will be saved. entonces vamos a ser salvos. The conditions of this promise means that we must believe the gospel message. Las condiciones de este evangelio es que nosotros debemos de creer. Do we believe the gospel? ¿Creemos en el evangelio? Do we understand what the gospel entails? ¿Entendemos lo que encierra el evangelio? Amen. Amén. Then what must we do afterwards? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer después de eso? The scripture says that we must preach the gospel. Las escrituras dicen que debemos de predicar el evangelio. And it doesn't necessarily mean to preach it like we're doing today, right now. Y no necesariamente significa que tiene que ser predicado como lo estamos haciendo en este momento. Sometimes we think about sharing the gospel with non-believers. Muchas veces tiene el significado de compartir el evangelio con aquellos que no creen. But the gospel is something that all believers need to be reminded of each and every day. Pero el evangelio es algo en el cual todos los creyentes deben de ser recordados cada día. Brethren, we need to preach the gospel to ourselves daily. Hermanos, tenemos que predicarnos el evangelio diariamente. We need to constantly look on how we could practically grow in faith as we preach to ourselves. Nosotros debemos de mirar cómo prácticamente debemos de crecer en el evangelio nosotros mismos. And preaching the gospel to ourselves simply means that we remind ourselves who Jesus is. Y predicándonos el evangelio simple y sencillamente nos hará recordar quién verdaderamente es Jesús. And what He came to this world to do. Y por qué razón vino a este mundo y qué vino a hacer. We must recite it daily to our hearts. Debemos de decirlo todos los días a nuestro corazón. So there's not a day that goes by that we forget the good news. Así es de que no puede pasar un día si nosotros vayamos a olvidar las buenas nuevas. Unfortunately, we are forgetful people. Desafortunadamente somos personas que olvidamos. We forget phone numbers, we forget addresses. Olvidamos teléfonos, olvidamos direcciones. We forget where we left our car keys. A veces olvidamos dónde dejamos las llaves de nuestros autos. But more importantly, sometimes we forget the gospel. Pero más importante, en algunas ocasiones, hasta el evangelio venimos a olvidar. And we need constant reminders of that. Y nosotros debemos de tener un recordatorio constante de eso. So your most important job in your spiritual lives, brethren, Así es de que tu más importante trabajo en tu vida espiritual, hermano, is to preach the gospel to yourself. es predicarte el evangelio. That is how we practice preaching the gospel.
That is how we practice preaching the gospel. De esta manera es como venimos a predicar nosotros, cómo predicar el Evangelio. And in that way, we get better at that practice. Y de esta manera podemos ser mejores sobre esa práctica. And that prepares us to preach the gospel to others. Y al mismo tiempo nos ayuda a prepararnos para poder predicar el Evangelio a otros. Our minds Nuestras mentes are prone to wander and forget. están siempre listas a olvidar. But by preaching the gospel daily to ourselves, it'll keep us anchored to Jesus. Pero predicándonos el Evangelio todos los días nos mantiene anclados a Jesús. So that we will never forget these essential elements of the gospel. Para que así no podamos olvidar estas partes esenciales del We Evangelio. will not forget that we are sinners by nature. Para que así no podamos olvidar de que somos pecadores por naturaleza. And that through the death of Christ on the cross, as payment for our sins, we can be forgiven. Y que así a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz como pago de nuestros pecados venimos a obtener el perdón. And that by the resurrection of Jesus Christ, Y que por su resurrección He can provide life everlasting for all those who believe in Him. se puede proveer la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. But most of all, let us remember that this gospel, this message, this gift is, this salvation is a gift from God. Pero recordemos siempre que esta salvación es un regalo de Dios. The gospel is centered with Jesus in the middle. Y este evangelio como centro único viene siendo Jesús. I'd like to read a testimony. It's quite long, and I recommend reading the entire chapter, but I'll just read some paragraphs here. Me gustaría leerles unos parágrafos de un testimonio And it's in the book of evangelism. que se encuentra en el libro de evangelismo We'll read one paragraph in English and in Spanish and so on. y se va a leer un parágrafo en inglés y otro en español. Párrafo. So Jesus Christ, the great center of attraction. The third angel's message calls for the presentation of the Sabbath and the fourth commandment, and this truth must be brought before the world. But the great center of attraction, Jesus Christ, must not be left out of the third angel's message. Jesucristo es el gran centro de atracción. El mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe presentarse al mundo. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe de ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. The sinner must ever look toward Calvary, and with the simple faith of a little child, he must rest in the merits of Christ, accepting His righteousness and believing in His mercy. Laborers in the cause of truth should present the righteousness of Christ. El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que trabajan en la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo. Lift up Christ, Christ crucified, Christ risen, Christ ascended into the heavens, Christ coming again, should so soften, gladden, and fill the mind of the minister that he will present these truths to the people in love and with deep earnestness. The minister will then be lost sight of, and Jesus will be made manifest. Ensalzad a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver. Debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo fervor. Entonces el predicador se perderá de vista y Jesús quedará manifiesto. Lift up Jesus. You that teach the people, lift Him up in a sermon, in song, in prayer. Let all your powers be directed to pointing souls, confused, bewildered, lost, to the Lamb of God. Lift Him up, the risen Savior, and say to all who hear, come to Him who hath loved us and hath given Himself for us.
Let the science of salvation be the burden of every sermon, the theme of every song. Let it be poured forth in every supplication. Bring nothing into your preaching to supplement Christ, the wisdom and power of God. Hold forth the word of life, presenting Jesus as the hope of the penitent and the stronghold of every believer. Reveal the way of peace to the troubled and the despondent, and show forth the grace and completeness of the Savior. Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo en la predicación, en el canto y en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. Ensalzad al Salvador resucitado y decid a cuantos escuchen, venid a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, el tema de todo canto. Derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo. La sabiduría y el poder de Dios. Enalteced la palabra de vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de cada creyente. Revelad el camino de paz al afligido y abatido, y manifestad la gracia y perfección del Salvador. When we understand the gospel in simpler terms, Cuando podemos entender el Evangelio en términos simples, and then we can explain it in such simple terms that even a child can understand. y así podamos enseñarlo en términos simples que aún un niño pueda entenderlo, We preach the gospel to ourselves daily cuando venimos a predicarnos el Evangelio cada día, and keep Jesus at the center of that message. manteniendo a Jesucristo como el centro de ese mensaje, Then and only then solamente ahí will the true gospel bring news that becomes news that brings joy. solamente ahí el verdadero evangelio vendrá a ser noticias que traerán. Do you want that joy in your life, brethren? ¿Quieres ese gozo en tu corazón, hermano? Amén. Let us keep Jesus at the center of our message. Mantengamos a Jesús como el centro de nuestro mensaje. That will keep Jesus in the center of our hearts and of our lives. De esta manera mantendremos a Jesús como el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones. He will be the center of our families. Va a venir siendo el centro de nuestras familias. He will be the center of our church. Va a venir siendo el centro de nuestra iglesia. Because in reality, Porque en realidad Jesus Christ is the center of the universe. Jesús Cristo es el centro del universo entero. All created beings and all other planets Todas las beings. Todos los seres creados aquí en la Tierra y en otros planetas, all do what he says. All follow him. todos hacen lo que Él dice, todos le siguen. But by sin, we have separated ourselves from him. Pero por causa del pecado, esta tierra se separó de Él. We need to get back to what the purpose for which we were created. Y nosotros debemos de recoger o regresar al lugar a la razón por la cual venimos a ser creados, To honor and glorify him. para poder honrarle y glorificarle. He is our creator. Él es nuestro creador, He is our savior. Él es nuestro salvador. And those who want to be with him forever Y aquellos que quieren permanecer con Él para siempre will receive that gift. van a recibir este regalo. May the Lord help us to do this daily in our lives. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer esto todos los días en nuestras vidas. That this news that brings joy to us, Que estas noticias que nos van a traer nosotros, then that we in turn can share this news with the entire world. que así nosotros podamos compartir estas buenas noticias al mundo entero. May God be with you. Que el Señor sea con ustedes. Amen. Amén. Demos primeramente gracias a Dios por este evangelio, We thank por God este for this mensaje, message. perdón. Y después a nuestro hermano David. And then Brother David. Y
Que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente. And may the Lord help us to continue growing spiritually. Vamos a con gozo tomar nuestros himnarios And with joy, let us take our hymnal y vamos a entonar el himno número 97. and let us sing hymn number 97. Please stand. En cruz cruel y Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Was it for Christ that I have searched his condición en mi alma? El amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él seré. Amén. Postremos nuestras rodillas para orar con nuestro hermano David. Let us kneel down and pray, or stand and pray. Dear loving and gracious Father which art in heaven, we come before you this afternoon, Lord, to thank you so much for the news that gives us joy. Thank you, Lord, for this good news that you have given us, that by grace, through faith, we can be saved. Thank you, Lord, for not paying us the wages that we deserve, but rather by sending your Son, Jesus, the only one who was fully worthy and sinless, that through his death, he could take our punishment. And we can no longer be condemned to permanent death, but have hope of eternal life with him because of what he has done, Lord. We ask that you give us your Holy Spirit so that we can remember each and every day this good news, that we are poor, miserable, blind, naked, and we're not deserving of anything, Lord. But because you created us, we hold such a high value in your mind that you were willing to do everything possible for us to be saved. Thank you so much, Lord, for that sacrifice of Jesus. And today we publicly receive and accept that sacrifice, that Jesus died for our sins, that he took on the sins of the entire world, entire history of all humanity upon himself, and that by him, through his stripes, through his torture and ultimate death,
our payment, our debt is paid for. We thank you, Lord, that through his resurrection, we have hope that even if we die in this world, though we believe we can be resurrected as he was resurrected, or we can overcome this world because he overcame this world. Help us, Lord. You give us a double portion of your Holy Spirit. Give us as much as you know we need, Lord, so that we can live out the good news in our daily lives, and that we can preach it and share it to others that may not know Jesus, so that all those that are searching for him, all those that recognize that they are lost, they too can have joy in this news. Help us all, Lord, to live out our faith, that it can be evident not just for ourselves but for others, because others may not ever read the Bible, Lord, but they will read us, and that we may be a living testimony of Jesus Christ, that they can know and want to know more about Jesus because you are working through us, Lord. Help us all, Lord, to preach the gospel to ourselves daily, that each and every day we be transformed little by little, but more like Jesus and less like ourselves. Thank you so much, Lord, for all things. And we ask a special blessing upon those families that are grieving the loss of their loved ones, Lord. Remind them and give them hope that if they believed in Christ, they too will be resurrected on that great day when Jesus returns. Be with those that are sick, that are suffering, that are not feeling well. Bless them, Lord, and give them your strength. Lord, we ask all these things in the precious and lovely name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, and our King. Amen. Amén. Permanezcamos de pies y vamos a entonar el himno de despedida 279. Let us stand and sing our closing hymn, number 342 in English. Así de pie vamos a recibir la bendición a través de nuestro hermano David. Please bow your heads to receive the benediction. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Pueden sentarse. Hasta este servicio. You may be seated with the silent prayer in our seats. We will be dismissed. Bueno, mis queridos hermanos, esto fue el servicio de la mañana del sábado de hoy. Nos da mucho gusto saber que están ustedes aquí en línea. Bendiciones para todos. Happy Sabbath for everybody. God bless you.